Vamos a ver ahora el tema de las formas discursivas del texto. Este tema es de los más importantes porque se suelen repetir 2 o incluso hasta 3 preguntas en el examen. Bien, existen diversas formas de clasificar los textos. Nosotros los vamos a clasificar por su intención comunicativa y por su forma discursiva. Por la intención comunicativa, o sea, por qué es lo que quieren comunicar, los vamos a clasificar en textos científicos, textos literarios y textos periodísticos. El objetivo principal de los textos científicos es dar información objetiva y transmitir conocimientos. Como ejemplos podríamos mencionar a las enciclopedias, los diccionarios, los libros de texto que dan en la escuela y no podemos olvidar a los artículos científicos. En cambio, los textos literarios son más subjetivos, o sea, están más encaminados a los sentimientos, ya que transmiten sensaciones, emociones, sentimientos o ideas que tuvo la persona al momento de escribir. La función poética del lenguaje predomina en este tipo de textos. Y los textos periodísticos, creo que en este no hay pierde, tienen la principal función de informar, pero no solo informar, sino también persuadir y convencer de una cierta postura. Y ejemplos de estos tenemos a las noticias, las entrevistas, las crónicas, etc. Y ahora sí pasamos a la clasificación de los textos por su forma discursiva. Por su forma discursiva, los textos se pueden clasificar en narrativos, descriptivos y argumentativos. Primero veamos el narrativo. Un texto narrativo va a ser un relato, como un cuento, en el que se cuenta una historia. La historia puede ser real o puede ser imaginaria, pero debe ocurrir en un cierto lugar y en un determinado tiempo. Digamos, te fuiste de vacaciones a Cancún y regresas a tu ciudad y entonces empiezas a contar lo que ocurrió o algún suceso que te pasó allá. Ahí estarías empleando el texto narrativo. Creo que con este tipo de textos estamos más familiarizados. Por ejemplo, cualquier cosa que tú le cuentes a un amigo que te ha sucedido, ahí estás utilizando el texto narrativo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un texto narrativo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues simplemente es una narración, como este de aquí. Desperté temprano para ir al colegio, me vestí y cuando disponía a salir de la casa escuché un gran trueno. Había caído un rayo en esta cuadra, así que mi mamá me dijo que por seguridad hoy no iría a clases. Estoy haciendo una narración, entonces va a ser un texto narrativo. Creo que no hay pierde, una narración es un texto narrativo. Aquí te pueden hacer preguntas así como de ¿qué forma del discurso predomina en el siguiente texto? Y tienes que ver si es narrativo, descriptivo o argumentativo. Y ahora ya sabes cómo es un texto narrativo. Ahora vamos por el descriptivo. Un texto descriptivo, como el nombre lo dice, va a ser aquel que va a describir. Por lo tanto, van a predominar los verbos ser y estar. Por ejemplo, él es gordo, él es flaco, él es alto, él es bajo, etc. Podemos describir cómo es una persona, digamos, sentimentalmente, de los sentimientos. Él es muy frágil, etcétera, ¿no? O también podemos describir cómo es físicamente. También podemos describir cómo es un lugar. Por ejemplo, Acapulco es un lugar muy chido. Tiene una gran bahía en la que podemos hacer muchos juegos acuáticos, muchas actividades deportivas. La característica principal de un texto descriptivo es que nosotros nos imaginemos de lo que nos están hablando. Por ejemplo, si yo te empiezo a describir un desodorante, tú te vas a imaginar cómo es el desodorante. O si te empiezo a describir a una persona, tú te vas a imaginar cómo es esa persona. Vamos a ver un ejemplo. Holanda es un país que pertenece a una región de los Países Bajos. A menudo se confunde el término Países Bajos con Holanda, cuando el término Holanda solo comprende 2 regiones de las 12 que constituyen los Países Bajos. Este territorio está dividido en 2 provincias o estados desde el año de 1840, formando así Holanda Septentrional y Holanda Meridional. En este caso el texto nos está describiendo la ubicación de Holanda y nos está diciendo que forma parte de los Países Bajos. Nos está diciendo que comprende 2 regiones de las 12 que constituyen los Países Bajos. Y por último nos dice cómo está dividido el territorio. Bien, hasta aquí todo ha sido muy fácil. El texto narrativo simplemente narra un hecho o suceso. El texto descriptivo busca que nos imaginemos algo a través de descripciones. Y ahora vamos con el texto argumentativo. Los textos argumentativos los vamos a poder distinguir porque presenta la opinión de la persona que lo escribió. Se compone de 3 partes. La primera es la tesis, o sea, su opinión que va a tratar de defender durante todo el transcurso del texto. Después
vienen los argumentos que van a tratar de sujetar esa tesis, de sujetar su opinión y de respaldarla. Y por último, va a rematar con una conclusión, con lo que va a tratar de darle fuerza a sus argumentos y así poder defender su tesis, su opinión. Esta es la estructura básica de un texto argumentativo. Cuando tú veas que un texto empieza con una opinión de algo, después argumentos que traten de defender esa opinión y por último una conclusión que le dé fuerza a los argumentos para así poder cerrar con broche de oro, ahí hay un texto argumentativo. Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos este de aquí. Dice, el tabaco es el problema más grave de salud pública en el país. Ahí nos está dando su tesis, nos está dando su opinión. Y después siguen los argumentos. Él va a tratar de defender esa tesis. Dice, así como no admitimos que los comerciantes de marihuana, pasta base o heroína hagan campañas publicitarias para nuestros hijos en la televisión, todas las formas de publicidad de cigarrillos deberían ser prohibidas definitivamente. Nos dice que si se prohíben los anuncios de marihuana y otras drogas en la televisión, también se deberían de prohibir la publicidad de cigarrillos. Y por último, remata con una conclusión que dice, para los desobedientes, cárcel. Esa es la estructura básica de un texto argumentativo. Y por último te voy a dejar estos 3 textos de aquí. Tienes que indicar qué tipo de texto es cada uno, si es narrativo, descriptivo o argumentativo. Y la respuesta va a aparecer ahora. Muy bien, aquí están las respuestas. Creo que el texto narrativo y el texto descriptivo eran inconfundibles. Y el argumentativo, ya sabes, te presenta su opinión. Puedes darle like y compartir con tus amigos. Y nos vemos en el próximo.